Gracia y paz a vosotros, estimados amigos y hermanos de las redes sociales, mis hermanos que me acompañan aquí también vía Zoom. Sean todos bienvenidos. ¿Quién les habla? Su hermano Freddy Angulo del Ministerio Casa del Noble, Ministerio de Predicación y Enseñanza. Hoy vamos a continuar con un estudio que traemos ya hace algún tiempo, que se titula Introducción a la Teología Cristiana, subtítulo Prolegómenas. Y hoy entramos ya al módulo 3 y esgrimiremos la lección número 9. Nos haremos cargo, con la ayuda de Dios, de la pregunta que dice, ¿qué es el sistema católico romano? Repito, ¿qué es el sistema católico romano? Frente a ustedes tienen la primera ponencia de esta seguidilla de lecciones. Vamos a comenzar de inmediato. Este mensaje también queda grabado por si acaso en mi canal de YouTube, si Dios así lo permite y quiere, para que pueda ser visto después para aquellos que no alcancen. Así que también los que vean después, bienvenidos. Vamos a pasar a la primera ponencia y vamos a ver el contenido, como es nuestra costumbre. Comenzamos con una introducción, ya son las 20:32. Comenzamos con una introducción, estimados, como es nuestra costumbre, repito, y el punto 1, vamos a hablar el catolicismo romano y la Biblia. Así que ese es el primer punto, el catolicismo romano y la Biblia, ¿ya? Segundo punto, el catolicismo romano y la tradición, tradición. Punto 3, el catolicismo romano y el magisterio, el catolicismo romano y el magisterio, y obviamente con la respectiva conclusión. Este es el panorama de lo que veremos el día de hoy en esta lección. Desde ya les digo, como le he dicho en otras ocasiones, que vamos a dar ciertas pinceladas generales de lo que es el sistema católico romano, de la teología católica romana, porque es demasiado lo que hay que decir. Sería todo un programa de, ¿cómo se llama?, de una seguidilla de temas para abarcar de manera más profunda todo lo que significa el sistema católico romano. No obstante, lo que voy a dar hoy día son principios y fundamentos básicos para entender el sistema católico romano. De ahí la importancia de esta lección, porque no vamos a abarcar todos los temas, pero sí vamos a abarcar el fundamento para que usted después en su empresa individual de estudio vaya y estudie todos los temas habidos y por haber. Entonces es muy, pero muy importante entender lo que vamos a exponer el día de hoy. De hecho, les anticipo que conozco gente que sabe mucho de catolicismo romano en el sentido de conocer algunas doctrinas y debaten en las redes sociales, son apologistas en pro o a favor del catolicismo romano, pero en realidad no conocen sus fundamentos, ¿ya? Entonces, el conocer los fundamentos del catolicismo romano, punto uno, nos hará más humildes, en el sentido de no abrir la boca por abrirla, ¿ya? Pero también nos hará mejores apologistas cuando tengamos que defender nuestras posturas protestante evangélicas. De hecho, tenemos muchas cosas en las cuales concordamos con el sistema católico romano, por ejemplo, la doctrina de Cristo, la doctrina de la Trinidad, básicamente concordamos con ellos. Sin embargo, hay una gran diferencia sine qua non en lo que se refiere a ciertos fundamentos que veremos el día de hoy. Y hoy nos centraremos en lo que la Iglesia Católica piensa de la Biblia, lo que la Iglesia Católica piensa de la tradición y lo que la Iglesia Católica piensa del magisterio. Esos tres conceptos, cada vez que usted se encuentre con un católico romano, esté preparado o no esté preparado en su teología, tenga siempre esos tres conceptos en su mente. ¿Qué piensa el católico de la Biblia? ¿Qué piensa el católico de la tradición? ¿Y qué piensa el católico romano del magisterio? ¿Ya? Comencemos. Ya tenemos nuestra figura que hemos usado en varias ponencias, sujeto de estudio. En este caso nosotros vamos a estudiar el catolicismo romano, ¿cierto? Y obviamente vamos a ver si tiene fundamento en la Biblia. Eso lo vamos a ver.
Pero vamos a estudiar qué es el catolicismo romano a la luz de la Biblia y si es que está en la Biblia, ¿ya? Les anticipo que el sistema católico romano no está en la Biblia. Como sistema, eso no significa que no tenga ciertas verdades que sí se fundamentan en la Biblia, como nosotros los evangélicos protestantes la conocemos, como la doctrina de Cristo, repito, y la doctrina de la Trinidad. En ese sentido, el catolicismo romano eh, interpreta correctamente la Biblia. Y les anticipo las clases que vienen más adelante. Vamos a ver qué es el sistema protestante evangélico, ¿ya? Así que lo que veamos el día de hoy, vamos a estarlo contrastando, ahí viene ingresando una hermana, ahí está. Lo vamos a estar contrastando, por ejemplo, cuando veamos el sistema protestante evangélico, vamos a contrastar lo que cree el sistema protestante evangélico en sus sentidos fundamentales con lo que veremos hoy del sistema católico romano. Y vamos a ver cuál en realidad está basado en la Biblia como sistema emergente. Vamos a ver también eh, qué es el sistema liberal racionalista. ¿Qué es el sistema liberal racionalista? Y ya finalizando nuestro curso, vamos a ver qué es el sistema de la neoortodoxia. Hermanos, el módulo 3 consiste básicamente en estas 4 exposiciones que quedan. ¿Qué es el sistema católico romano y qué piensa él de la Biblia? ¿Qué es el sistema protestante evangélico y qué piensa este sistema de la Biblia? ¿Qué es el sistema liberal racional y qué piensa de la Biblia? ¿Qué es el sistema de la neoortodoxia y qué piensa de la Biblia? Esas son las respuestas básicamente que nos van a ocupar en esta maravillosa empresa de estudio. Ahora, estos sistemas teológicos son 4, como usted lo puede ver. Son sistemas teológicos que han florecido en la cultura occidental, porque también tenemos por otro lado la iglesia ortodoxa, que fue la que se separó de la iglesia romana en el contexto medieval. Pero no vamos a ver la iglesia ortodoxa. Vamos a ver estos 4 sistemas. Estos 4 sistemas juegan un papel importantísimo en la arena pública, en la arena privada, etcétera, etcétera. De hecho, en muchas ocasiones me he encontrado en un aspecto público, en sala de clase o conversando con muchas personas, y la gente está confundida. La gente mete a todos al mismo saco. La gente dice, ah, estos son religiosos, básicamente creen lo mismo, o dicen, todos creen en el mismo Dios. Católicos y romanos creen en el mismo Dios, etcétera, etcétera. A nivel sistémico, ¿ah? Yo no estoy haciendo un análisis aquí a nivel individual de las personas que integran el sistema. Estoy haciendo en cuanto en su doctrina expresada en un sistema. ¿Ya? Así que ese es el panorama de lo que se viene más adelante. Y entonces un día entramos ya a estudiar de lleno qué es el sistema católico romano. Ahí apunto con la puntita roja porque es lo que vamos a estudiar. Ya. Aquí tenemos la Biblia. Miren, yo voy a tratar de ser lo más honesto posible para poderles decir qué es lo que piensa el catolicismo romano. ¿Ya? Si es que no lo logro, desde ya me disculpo. No obstante, voy a tratar de ser lo más fiel honestamente posible, intelectualmente hablando. Porque si nosotros no vamos a compartir algo del catolicismo romano, primero tenemos que entender bien lo que ellos dicen y no hacer hombres de paja, ¿ya? Pero el catolicismo romano cree en la Biblia, o al menos dice creer en la Biblia, ¿ya? Mire, más ciertos libros apócrifos, ciertos libros apócrifos. A ver, desde una óptica protestante evangélica, nosotros separamos la Biblia de los libros apócrifos. Sin embargo, desde una óptica católica romana, ellos juntan la Biblia con los apócrifos, que ellos no llaman apócrifos, sino llaman deuterocanónicos. Nosotros, los protestantes, le llamamos apócrifos, pero ellos los llaman deuterocanónicos y ellos
creen que esos libros deuterocanónicos, algunos dicen 7, otros 14 o 15, pero la cuestión es que ellos dicen que esos deuterocanónicos son parte de la Biblia. Por eso yo le puse Biblia más, que en el fondo bajo la óptica o vereda católica romana se unen, ¿ya? Eh, Biblia, para ellos la Biblia es la Biblia más los deuterocanónicos. ¿Se entiende ese punto? Para ellos la Biblia es la Biblia que nosotros conocemos propiamente más los deuterocanónicos, según la nomenclatura que usan ellos. Nosotros llamamos apócrifo, ¿ya? Estas son pinceladas para ir entendiendo los fundamentos del sistema católico romano. Y la tradición, aquí entra en juego otro concepto, tradición, tradición, tradición. Toda esta ponencia, esta lección, se va a basar en estos conceptos que estoy entregando en la introducción. Biblia, o sea, ¿qué piensa el catolicismo romano de la Biblia? ¿Qué piensa el catolicismo romano de la tradición y qué es la tradición? Y acá tenemos el magisterio. El magisterio. Esos son las tres palabras, hermano. Y quiero que entendamos. Si usted termina entendiendo estas tres palabras desde la perspectiva católica romana, ¿ya? Porque también el protestantismo evangélico también tiene una perspectiva de estos tres conceptos. Entonces, Biblia, podríamos decir, ¿qué piensa el catolicismo romano de la Biblia? ¿Qué piensa el catolicismo romano de la tradición? ¿Qué piensa el catolicismo romano del magisterio? ¿Y cuál es el papel y rol del magisterio? ¿Quiénes componen el magisterio? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que agárrelo mentalmente esa imagen, manténgala durante toda la lección. Repito, el sistema católico romano tiene muchas doctrinas. ¿Esté de acuerdo usted con ellas o no? Hay muchos que se especializan en esas doctrinas, pero no necesariamente entienden el fundamento de estas tres palabritas. De estas tres palabritas. Yo conozco católicos que ni siquiera entienden esto. Y ahí hay dos flechas que pongo acá. Eso significa algo que va a ser desarrollado en la lección. Pero les anticipo, le doy un spoiler, uso ese tecnicismo del cine para, para aplicarlo acá. Al final del día, ¿quién corta el queque? ¿Quién corta el queso? Es el magisterio en el sistema católico romano. Es el magisterio el que dice la Biblia al final, a nivel de interpretación, me refiero. Es el magisterio el que interpreta incluso la tradición. ¿Ya? Así que el magisterio está ahí. Y ya les anticipo que el magisterio está formado por los cardenales, los obispos, que gozan de la confianza del Papa y evidentemente el Papa. ¿Ya? Así que pasamos a la ponencia que sigue. Mire, seguimos en la introducción y esto que puse acá es clave para entender toda la lección. Así que escuchen. Mire, la revelación llega al hombre a través de dos medios o canales. Esto es lo que piensa el catolicismo romano, ¿ya? La revelación llega al hombre, en este caso obviamente la revelación de Dios, ¿cierto? La revelación de Dios llega al hombre a través de dos medios o canales. Uno, la Biblia. Y dos, y la tradición. Esto se conoce como la teoría de las dos fuentes dentro del sistema católico romano. Las dos fuentes de revelación. La revelación llega al hombre a través de dos medios o canales, la Biblia y la tradición. Esto se condice con las palabritas que ya vimos en la ponencia anterior. Dice, no obstante, mire, no obstante, el acceso
o la entrada a ambas, es decir, a la Biblia y a la tradición, nos viene mediado por el magisterio, por el magisterio, ¿ya? De la Iglesia romana, que determina lo que se ha de recibir y cómo se ha de interpretar. O sea, el mero mero, al final del día, es el magisterio, ¿no? Independiente de lo que crea de las dos fuentes revelacionales, que es la Biblia para ellos y la tradición. Imagínense la Biblia por un lado y la tradición por otro lado, y lo ilustro con unas casas. Imagínense la Biblia como una casa y la tradición como otra casa. Solo el magisterio tiene la llave de las puertas tanto de la Biblia como de la tradición. El magisterio de la Iglesia Católica tiene las llaves interpretativas, nadie más. O sea, el monopolio de la interpretación de la Biblia y de la tradición está en manos de la Iglesia Católica Romana. ¿Ya? ¿Qué más podríamos decir con respecto a esto? Ah, la Iglesia Católica Romana también cree en la revelación natural, que Dios se revela a través de la creación y todo eso, pero eso para ellos es la revelación natural. Aquí cuando hablo de la Biblia y hablo de la tradición, me estoy refiriendo a la revelación sobrenatural. Nótese que para la Iglesia Católica la Biblia es una revelación sobrenatural y la tradición también es una revelación sobrenatural. Así que hermanos, cuando usted discuta en el buen sentido del término con un católico romano, esté preparado en su teología o no, nosotros tenemos que ser serios en esto. ¿Qué quiero decir? Porque yo puedo llegar y decirle a un católico, ustedes creen en la tradición, ustedes no creen solo en la Biblia, ustedes creen en la tradición. Y uno puede decirle eso como creyéndose superior, qué sé yo. Un católico romano preparado le va a decir, a mucha honra, yo creo en la tradición, y la tradición es revelación sobrenatural. Así que si yo fuera católico, yo le respondería a un protestante evangélico, yo creo que Dios se reveló en la Biblia y yo creo que Dios se reveló en la tradición. Y es revelación sobrenatural. Así que tú, protestante evangélico, puedes decir que yo estoy equivocado. Lo que no puedes decir que yo soy inconsecuente con mi creencia. O sea, dígale a un católico romano que la tradición no es revelación, pero no le diga que es inconsecuente, porque puede ser consecuente, pero equivocado. ¿Me sigue? Entonces, eh, esa es la idea. Esa es la idea. Eh, sigamos. Pasamos al primer punto, el catolicismo romano y la Biblia. Ya lo hemos venido hablando en algún sentido. El catolicismo romano obviamente tiene muchas traducciones de la Biblia, pero la Biblia de Jerusalén es una excelente traducción. La Biblia de Jerusalén que usa la Iglesia Católica Romana es muy buena traducción, hermanos. Más, sin embargo, ellos creen más esto. Yo extraje esto de la coalición por el Evangelio. Mire lo que dice coalición por el Evangelio con respecto a los deuterocanónicos según la Iglesia Católica. Que quede claro. Los deuterocanónicos según la Iglesia Católica. Ellos dicen, según la concepción católica, los libros deuterocanónicos son 7 en el Antiguo Testamento, porque ellos añaden otros también al Nuevo, pero los libros deuterocanónicos son 7 en el Antiguo Testamento y 7 también en el Nuevo Testamento, incluyendo algunas porciones de algún libro canónico. En el Antiguo Testamento, ellos añaden Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeo,
y los 7 últimos capítulos de Esther, 10, 4, 16, 24, según la Vulgata, así como los capítulos de Daniel 3, 24, 90 y 13, 14. ¿Ya? Entonces, con respecto a uno de los medios revelacionales, la Biblia para ello, no solo son los 39 capítulos que tenemos nosotros los protestantes en el Antiguo Testamento. Ellos añaden más libros. Esos libros que la Iglesia Católica añade, ellos le llaman deuterocanónicos. Nosotros le llamamos apócrifos. ¿Me sigue? O sea, libros oscuros. Ahora, estimado, nosotros los protestantes evangélicos rechazamos esos libros deuterocanónicos en el sentido de ser inspirados, pero no los rechazamos como literatura universal. ¿Me sigue? Es distinto. Por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeo son libros muy importantes que nos pueden aportar muchas información histórica. Nosotros no es que no creamos en esos libros llamados deuterocanónicos por los católicos, sino que simplemente lo usamos como literatura universal. Y podemos sacar alguna información histórica, etcétera, etcétera. La cuestión, sin embargo, es que la Iglesia Católica cree que en esos deuterocanónicos también son inspirados, poniendo para ellos la Biblia. La Biblia. Podemos hablar mucho, mucho, pero mucho con respecto a esta cuestión. Esta lección solamente tiene como propósito dar pinceladas. Así que les insto a que ustedes, con esta información que estoy entregando, ya se metan a estudiar de manera autodidacta o de manera individual. Ese es el concepto que la Iglesia Católica tiene de la Biblia. La Iglesia Católica cree que la Biblia es un medio de revelación. O sea, la Iglesia Católica cree que Dios existe. No solo cree que Dios existe, sino que Dios se comunica con el hombre. ¿Cómo se comunica con el hombre? A través de dos medios o dos ríos, dos vertientes, que se conoce como la teoría de las dos fuentes. Una, la Biblia, lo que estamos viendo aquí, y dos, lo que vamos a ver en un momento más, la tradición. La tradición. Pasemos al segundo punto. Mire, esto yo lo saqué de un sitio católico romano, en pro de la honestidad intelectual. Ahí está la fuente abajo. Mire lo que dicen ellos, con respecto a la tradición. La tradición, dicen ellos, es el río vivo. Es el río vivo que se remonta a los orígenes. ¡Wow! Mire, mire lo que piensan. La tradición es el río vivo que se remonta a los orígenes, el río vivo en el que los orígenes están siempre presentes. ¿Qué es lo que quieren decir con esto? Ellos no solo creen que Dios se reveló en la Biblia, lo que está escrito, ¿me entiendes? Sino que además ellos dicen que Dios también hay una revelación oral. Y es verdad, ¿en qué sentido? Que en la iglesia primitiva, antes de que los libros se escriban, Dios usó a los hombres y los inspiró oralmente. Por ejemplo, les leo. Segunda de Timoteo 1, 20, 21. Segunda de Timoteo 1, 20, 21. La Biblia dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Eso es verdad. Pero la Iglesia Católica, tomándose de esos versículos y otros, dicen que
sin negar los escritos, dicen que hay una tradición oral que se ha venido traspasando de generación en generación. A primera vista tiene lógica, ¿o no? Nosotros podríamos decir, ya, ok, si es que es así, pero esa tradición tiene que haberse torcido a través de la historia porque los hombres son pecadores y siempre lo tuercen todo. Pero con eso solamente estaríamos argumentando que la cuestión se torció, no que no existió. Vamos a ver que la teología protestante evangélica también cree en la tradición, pero con una diferencia con respecto a la Iglesia Católica. Ni la Iglesia protestante ni la Iglesia Católica niega la tradición, solo que tienen diferentes opiniones de eso. ¿Me está siguiendo? Así que cuando discuta con un católico, no niegue de entrada la tradición. No se dispare solo en los pies. ¿Ya? Nosotros, los protestantes evangélicos, también valoramos la historia. Valoramos lo que dijeron los padres de la iglesia, los llamados padres de la iglesia. Lo que dijo Ireneo, etcétera, Policarpo. No negamos esas cosas. Pero para ellos, la tradición va más allá de una simple transmisión de cuestiones de generación en generación, sino que ellos creen que el Espíritu Santo protegió esa tradición oral y el custodio de la tradición oral es la Iglesia Católica Romana. Así como nosotros creemos que Dios preservó y protegió la revelación escrita, ¿me sigue? Ellos creen que la tradición oral igual fue preservada. En principio eso suena muy bien, pero vamos a ver después qué es lo que dicen ellos que se preservó, y ahí ya entramos en problemas. Entonces, de ahí que ellos tienen un concepto tan alto de la tradición, hermano, pongámonos en los pies de la iglesia, de la Iglesia Católica Romana. Ellos dicen que la tradición es el río vivo. ¿Me está siguiendo? Que se remonta a los orígenes. El río vivo en el que los orígenes están siempre presentes. Ellos creen en dos ríos revelacionales. La Biblia escrita, la Biblia, la revelación escrita, pero también la Biblia oral. Podríamos decir de otra manera, la revelación oral. Yo creo que ha quedado claro ese punto, ¿cierto? Así que pasamos a la ponencia que viene y profundizamos un poquito más. También lo saqué de la misma página, mire, la tradición, según ellos, esto es escrito por ellos, la tradición es pues la suma total de los dogmas. La tradición es pues la suma total del dogma y la moral inmutables. Disciplina, liturgia y actividad pastoral que se ha desarrollado a través de la historia, obviamente. Dice, si bien es cierto que el dogma y la moral nunca jamás pueden cambiar y permanecen idénticos por siempre, los otros elementos que completan lo que es la tradición sí pueden cambiar. Así, por ejemplo, la liturgia puede cambiar de acuerdo con los tiempos y las circunstancias, como lo demuestra el Concilio de Trento. Este concilio nos dice que es un derecho del magisterio de la Iglesia el cambiar o modificar su liturgia cuando ésta quiere, por las razones que ésta quiera. Me explico. Así como nosotros los protestantes evangélicos, al ver la Biblia, decimos que hay doctrina fundamental y doctrina general, ¿cierto? Decimos, de acuerdo a la tradición, que tenemos que estar unidos en lo fundamental y en lo general, libertad. ¿Has escuchado eso? Bueno, ellos como creen que la tradición oral es revelación, ellos también separan las cuestiones fundamentales de la revelación oral, como son el dogma y la moral, de cuestiones
como la liturgia, que pueden cambiar a través del tiempo, es decir, cada iglesia puede evolucionar en su liturgia, en su forma de culto, en las cuestiones periféricas, ¿ya? Cuando yo veo esto, yo pienso que la Iglesia Católica en ese sentido está equivocada, pero tiene sentido en alguna medida sus conclusiones, aunque yo creo que sus premisas iniciales están equivocadas. Algunas aplicaciones que podemos hacer para nosotros los cristianos evangélicos. A veces cuando el Señor recién nos llama, caemos en un fanatismo tan grande, un fanatismo irracional, un celo no conforme a ciencia. Y decimos, los católicos están equivocados, los católicos están equivocados, los católicos están equivocados. Y yo creo que sí están equivocados en muchas cosas. Pero lo decimos más por fanatismo que por entender. ¿Cuántos de nosotros dejamos de ser católicos pero sin conocer las verdaderas doctrinas del catolicismo? Conocíamos un catolicismo folclórico, pero no necesariamente porque conocíamos las doctrinas de fondo. De hecho, yo soy actualmente protestante evangélico, pero yo me declaro un estudioso de la teología católica romana, pues dentro de lo que Dios me permite, obviamente, y eso no significa, y eso no me hace católico romano en el sentido católico romano. Yo creo que la Iglesia Católica Romana es un sistema equivocado, un sistema que predica herejías. Estoy hablando como sistema, ¿ya? Así que esto es importante. Aquí, entonces, hemos visto, la Iglesia Católica Romana cree en dos ríos con los cuales Dios habla: la Biblia y la tradición, ¿ya? La Biblia y la tradición. Pasemos al tercer punto: el catolicismo romano y el magisterio. Esto lo saqué de Wikipedia. Esto es lo que Wikipedia dice de lo que es el magisterio de la Iglesia Católica Romana. Dice: el magisterio de la Iglesia, latín magisterium ecclesiae, entre paréntesis, dice que magisterio es la expresión con que la Iglesia Católica se refiere a la función y autoridad de enseñar que tienen el Papa, el magisterio pontificio, y los obispos que están en comunión con él. Lo que dijimos al comienzo. Si bien es cierto, la Iglesia Católica Romana cree que la Biblia es revelación de Dios y que la tradición es revelación de Dios al mismo nivel, incluso a veces en la práctica ponen la tradición sobre la Biblia, pero ¿quién corta el qué que al final en cuanto a interpretación y en cuanto a enseñanza es el magisterio compuesto por el Papa, por los obispos que están en comunión con el Papa, etcétera, etcétera? O sea, ellos se adhieren al método interpretativo dogmático. Nosotros, los que estudiamos hermenéutica, conocemos como el método dogmático de interpretación. Es decir, dentro de la Iglesia Católica, ningún católico tiene libertad de interpretación. Ellos aplican el versículo que no hay interpretación privada y que el monopolio de la interpretación está concentrado en el magisterio de la Iglesia o en el grupo de enseñanza de la Iglesia. Ahora, nosotros los protestantes evangélicos negamos el magisterio o un grupo de gente que enseñe, no, pero tenemos una opinión totalmente distinta. Es decir, nosotros negamos la Biblia, los protestantes evangélicos no. Nosotros negamos algún aporte de la tradición, no.
¿Negamos un magisterio en el sentido de que hayan hermanos que enseñan en la iglesia? No. La cuestión es qué opinión o qué entendemos por la misma. De ahí repito las tres palabritas: Biblia, tradición y magisterio. Entonces, uno podría hablar de muchas doctrinas bíblicas que la Iglesia Católica cree. La pregunta es ¿por qué las cree? ¿En qué se basa? Entonces, por eso que nosotros no estamos estudiando las doctrinas propiamente tal que se esgrimen dentro del sistema católico romano. Estamos entendiendo por qué ellos llegan a eso. Por ejemplo, algún protestante puede estar en desacuerdo de alguna doctrina católica romana y puede decir, eso no es bíblico porque no está en la Biblia, hermano. La Iglesia Católica Romana está equivocada porque eso que están creyendo, predicando, no está en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Si yo fuera católico, yo le diría, estoy de acuerdo contigo, eso no está en la Biblia, pero sí en la tradición. La idea, hermano, es que al conocer el sistema católico romano, saquemos nuestro fanatismo. Hay que tener celo, pero celo conforme a ciencia, no un celo fanático e irracional. ¿Sí? Ya, sigamos. Ahí está la fuente. Acá en el compendio portavoz de teología que les recomiendo, porque aquí habla del catolicismo en este libro se lo recomiendo. Habla del catolicismo dogmático y del catolicismo contemporáneo. Hay variantes dentro del sistema católico romano. Mire lo que dice el hermano Paul N. Dice, el concilio de Trento también declaró que la Vulgata latina era la Biblia normativa para la lectura y la enseñanza. Dice, un decreto aún más importante, este es el punto que quiero resaltar, un decreto aún más importante del concilio era que la Iglesia romana debía ser la intérprete de las escrituras. Es decir, los católicos tridentinos, hermanos, dentro del mundo católico romano hay católicos que se adhieren dogmáticamente al concilio tridentino. Y si es que yo fuera católico romano, yo sería católico romano tridentino. Yo no le daría mucho valor al concilio Vaticano I y al concilio Vaticano II. Obviamente le daría valor en muchas cosas, pero yo sería tridentino, porque yo sería un católico conservador, ortodoxo. Usted dentro del catolicismo romano se va a encontrar con movimientos liberales católicos romanos también. Así como hay dentro de nuestra fila hay algunos liberales, dentro del catolicismo también hay teólogos liberales. Tenemos el ejemplo de Hans Kuhn, el teólogo Hans Kuhn. Ahora, miren lo que dice aquí. Un decreto aún más importante del concilio era que la iglesia romana debía ser la intérprete de las escrituras. Dice, decreta además con el fin de contener los ingenios insolentes que ninguno fiado en su propia sabiduría se atreva a interpretar la misma sagrada escritura en cosas pertinentes a la fe y a las costumbres que miran a la propagación de la doctrina cristiana, violentando la sagrada escritura para apoyar sus dictámenes contra el sentido que le ha dado y da la Santa Madre Iglesia, a la que privadamente toca determinar el verdadero sentido e interpretación de las sagradas letras, ni tampoco contra el unánime consentimiento de los santos padres, es decir, la tradición. La Iglesia Católica cree tener exclusividad interpretativa. Ahora entiende por qué Martín Lutero y la Reforma Protestante levantaron la bandera sola escritura.
Hay que entenderlo en ese contexto histórico y teológico de la Iglesia Católica Romana. Sola escritura. Nos está negando la tradición en el sentido que pueda aportar algo. Se está negando el concepto que la Iglesia Católica tiene de la tradición. Es decir, la Iglesia Católica cree que la tradición es revelación autoritativa al mismo nivel de la Biblia. En cambio, el protestante no niega la tradición, solo que la hace sierva de la escritura. Esa es la diferencia. Entonces, cuando la reforma protestante dice sola escritura, lo que está diciendo, no está negando la tradición en sus aportes, lo que está diciendo, al final del día, solo la escritura es la que corta el queque o el queso, la autoridad máxima. Esa es la cuestión. Eso lo vamos a ver cuando veamos el sistema católico evangélico. Perdón, protestante evangélico. Conclusión. Mire lo que dice Marcos 7, 7, 9. Obviamente no vamos a interpretar exegéticamente esto, pero solamente para una aplicación así a priori. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hermano, la tradición no es mala per se. Lo malo es cuando se esgrime la tradición para invalidar la escritura o sobre la escritura. Pero si la tradición honra la escritura como única autoridad, no hay problema con la tradición. Estoy haciendo una aplicación de este versículo. Esta cuestión de la tradición humana no es mala per se, es mala cuando la pongo sobre el trono. Ahora, nosotros podemos ser muy críticos contra la Iglesia Católica y va a estar bien la crítica porque ellos teológica y doctrinalmente ponen a la tradición al mismo nivel de la Escritura y como dije, a veces sobre la Escritura. Pero eso también sería una crítica para nosotros aplicando el principio de esta cuestión de Marcos 7 al 9. En la práctica, teológicamente hablando, nosotros somos sola escritura, la única autoridad absoluta, ¿cierto? Los protestantes evangélicos. Sin embargo, en la práctica, yo pregunto en nuestros cultos, en todas nuestras denominaciones, ¿cuánta tradición en la práctica hemos subido al nivel de la escritura? En la práctica, muchos son católicos romanos. A nivel del principio me refiero a adoptar esta cuestión. ¿De cuánta tradición humana tendríamos que despojarnos como cristianos evangélicos? Porque en el bla bla podemos decir sola escritura, pero en la práctica quizás decimos escritura más tradición, ¿o no? ¿Cuántos dentro de la tradición metodista pentecostal han subido el usar corbata sí o sí para predicar al nivel de la escritura? Wow. Y en muchas otras cosas más. Nada en contra de la corbata, que claro, la tradición no es mala en su justo lugar. Es importante esto. Sigamos, estamos terminando ya. ¿Qué hemos visto? Que es el sistema católico romano. Lo que el catolicismo romano piensa de la revelación, punto uno. Lo que el catolicismo romano piensa de la tradición, de la Biblia, en realidad, el catolicismo romano y la Biblia, porque el catolicismo romano cree que tanto la Biblia
como la tradición son revelación. El catolicismo romano y el magisterio. Es interesante. Así terminamos la exposición del día de hoy. Y como ustedes se pueden dar cuenta, yo no toqué otras doctrinas del catolicismo romano porque no es el propósito de esta exposición. Esta es introducción a la teología cristiana. Estamos viendo sistemas teológicos. Así que cuando usted estudie otras doctrinas del catolicismo, diga, a ver, ¿cómo se entiende esto a la luz de lo que la Iglesia Católica cree de la Biblia, cree de la tradición y cree del magisterio? Imagínese un triángulo. En las dos puntas de abajo ponga, de hecho me faltó esa ilustración. Imagínese un triángulo, las dos partes de abajo, por un lado, por una punta ponga la Biblia. En la otra punta ponga la tradición. Pero en la punta de arriba está el magisterio. Porque es el magisterio que al final, a nivel de interpretación dogmática, termina diciendo qué dice la Biblia y qué dice la tradición. Vamos a ver que ese mismo triángulo se da vuelta en el sistema protestante evangélico. La pregunta es, ¿qué ponemos en la punta del triángulo? Le anticipo, nosotros ponemos sola escritura en la punta del triángulo, la Biblia. Es decir, damos importancia a la tradición y al magisterio, es decir, a los hermanos que enseñan, siempre y cuando estén honrando la Biblia, sola escritura. Gracias y pasa a vosotros, damos término a la lección del día de hoy. Ahí tienen la bibliografía de lo que usé el día de hoy. Así que gracias por participar y será hasta la próxima si Dios así lo permite. No de Me despido y los hermanos aquí presentes en Zoom quedan un ratito conmigo para conversar o dialogar, pero ya cerramos la transmisión vía plataformas virtuales.